Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos en la unidad de alargamiento y reconstrucción de extremidades y de huesos sépticos. Hoy me voy a referir acerca de la evaluación del regenerado óseo. En mi canal anteriormente ya me había referido acerca de la evaluación ecográfica del regenerado. Hoy vamos a enfatizar principalmente en la evaluación radiológica del regenerado. La distensión osteogénica es un complejo proceso biológico que permite generar un nuevo hueso mediante la separación gradual de dos fragmentos óseos. Esta técnica ha ido ganando popularidad, además de que se ha logrado la construcción de dispositivos tanto externos como internos. Esto no es nuevo, esto arranca hace mucho tiempo, estos fueron los experimentos iniciales en modelo canino realizados por el doctor Ilícero. Vamos a iniciar evaluando este caso masculino, tercera década de la vida, defecto óseo en el fémur distal postraumático del lado izquierdo, secundaria una fractura expuesta y lesión de la cara anterior del tercio distal del muslo, anquilosis en extensión de la rodilla y osteomielitis. Luego de revisar los antecedentes y examen físico se reporta una desnutrición y anteriormente consumidor de marihuana. En este caso se ha propuesto un manejo con fijación externa monolateral, táctica de acortamiento distal con presión, antibióticos locales en el foco, toma de cultivos, tipificación de germen y sensibilidad antibiótica, posteriormente corticotomía para compensar la longitud a nivel proximal. Este es un collarín de cemento que se le hace para este efecto. Esta es la radiografía durante el seguimiento a una velocidad de 0.75 milímetros al día. La radiografía de fémur izquierdo, anteroposterior y lateral. Con esta información, ¿cómo lo podemos clasificar este regenerado? ¿Como bueno, como regular o como malo? Aquí está el detalle en la vista anteroposterior, presencia medial de un defecto en dientes de sierra o tipo sawtooth. Me parece mucho al fantasmita que aparece en los juegos de Mario Bros. Los objetivos de este módulo es saber la importancia de la evaluación del regenerado, conocer qué escalas hay, cuáles son las imágenes que se utilizan para la evaluación y por supuesto vamos a ver unos ejemplos. El fundamento de la osteogénesis: cuando el hueso se distrae gradualmente, el proceso de reparación se inicia luego de la osteotomía o de la fractura, puede transformarse en hueso nuevo, denominado regenerado por Ilízaro. Este proceso de la osteogénesis por distracción se ha demostrado clínicamente utilizado con éxito para tratar una gran variedad de trastornos musculoesqueléticos, desde la primera infancia hasta la mediana edad. Un solo procedimiento puede producir hasta 20 centímetros de hueso nuevo por miembro y puede extender un hueso individual a más del 100% de su longitud inicial. ¿Por qué esto es importante? El tiempo de uso del aparato, la calidad de hueso, evitar complicaciones o peor aún que se cause una deformidad a través del regenerado luego de haberse retirado. Estas son las etapas clásicas de los momentos de la distensión por osteogénesis. En el primer momento, la osteotomía, donde poco a poco se va haciendo una separación progresiva, incrementando el espacio en donde los centros de osificación, el hueso periférico, deben formar hueso y finalmente producirse un callo rígido que puente este espacio y permite una adecuada estabilidad. Este esquema que he diseñado resume lo que habitualmente hacemos en la evaluación cotidiana del regenerado óseo. Esto no aplica, por supuesto, a las correcciones angulares. Entonces, lo primero es el periodo de latencia, que es cuando hemos hecho el corte, pero estamos esperando para poder iniciar. Comenzamos la distracción temprana, luego viene la distracción tardía, que está entre la semana 3 y 8. Luego de esto viene la etapa en donde vamos a estabilizar eso que hemos separado, y aquí donde juega un papel importante el uso del ecógrafo. Este es el equipo de Flight que recomiendo mucho para los ortopedistas porque es portable y es muy fácil de utilizar. Después viene la fase de lo que es la consolidación
y en algunos casos tenemos que utilizar dinamización para que mejore mucho más el regenerado y decidir si lo vamos a retirar o vamos a hacer un recambio. Aquí en este punto es donde toma gran importancia la evaluación radiológica. Entonces creo que más de una persona le ha sucedido, incluso entre grupos de expertos, que todos opinan diferente de la evaluación radiológica en este momento con la misma radiografía y el mismo caso clínico. Entonces aquí es donde fue mi motivación para decir, tiene que existir métodos más objetivos para poder hacerlo. Entonces vamos a hacer un recambio, voy a colocarle un clavo, una placa, etc. Concepto básico, el índice de cicatrización. ¿Qué es eso? El índice de cicatrización está definido como el número de días necesarios para que cada centímetro lineal de hueso nuevo se forme, puentee, remodele y madure para mantener su estructura después de retirar el fijador externo, y esto varía entre 20 y 60 días dependiendo de qué, de la edad del paciente, ubicación del hueso, la técnica quirúrgica. Al igual que la curación de fracturas, la osteogénesis por distracción procede en distintas fases que conduce a puentes y consolidación con estructuras óseas normal o fallas biológicas que culminan en qué, en no unión. La incidencia de pseudoartrosis por fractura está entre un 1 al 2%, mientras que el retraso de consolidación se registra entre un 5 y un 10%, muy dependiente del diagnóstico. Las imágenes no invasivas de osteogénesis por distracción son esenciales para tomar decisiones clínicas, para obtener resultados óptimos para los pacientes. Las decisiones sobre cuánto retrasar, acelerar o desacelerar la distracción, necesidad de injerto óseo, dinamizar o eliminar el fijador externo depende de los hallazgos de estas imágenes. Cada método de imagen debe correlacionarse con la biología subyacente y la estructura mecánica para garantizar la precisión, la interpretación significativa y por supuesto la correlación clínica. Pregunta, ¿cómo realizan la evaluación del regenerado? Este estudio dice lo siguiente. Se ha afirmado que la presencia de 3 o 4 corticales continuas en la radiografía anteroposterior y lateral es una indicación de curación de la osteogénesis por distracción. En este estudio los autores evaluaron el sistema de concordancia de la evaluación radiológica y la unión ósea. 9 examinadores revisaron en 2 ocasiones 42 radiografías en extremidades inferiores con separación y distracción en consolidación para determinar el número de corticales, si estaba indicada la extracción del fijador para este número de corticales. Los coeficientes kappa para variabilidad interobservador e intraobservador fueron de 0.127 y de 0.290. Para la retirada del fijador, los coeficientes interobservador variaron entre 0.35 y 0.46. La variación de la evaluación del número de corticales fue ligeramente mejor que el azar, lo que indica una medida inadecuada de curación. Los médicos utilizaron criterios radiológicos distintos de 3 de 4 corticales para la estación del fijador externo. La decisión de retirar el dispositivo del fijador externo basada únicamente en la evaluación radiológica resultó en una variabilidad interobservador e intraobservador moderadamente superior que el azar. Este es el último capítulo de esta monografía de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Nos recuerda la clasificación modificada por Lee, en la cual se evalúa el estado del regenerado teniendo en cuenta la radiografía. Creo que esta es la clasificación que actualmente la mayoría utilizamos. Entonces aquí le va diciendo cómo va usted en las flechas verdes, quiere decir que vas bastante bien. Ya en la parte amarilla vas como regular. Y por supuesto en la roja la cosa no pinta muy bien. La apariencia radiológica de la formación de hueso durante el alargamiento de la extremidad se puede usar para juzgar la competencia del proceso biológico subyacente y predecir el tiempo probable de curación. Sin embargo, la interpretación se basa en parámetros subjetivos que nunca se han definido claramente. Aquí en este estudio, 30 radiografías anteroposteriores de alargamientos tibiales pediátricos fueron clasificadas por 4 pares de cirujanos utilizando un sistema de 3 partes. En todo el grupo,
La consistencia entre las observaciones mostró una variación considerable para todos los parámetros probados. El análisis de los pares indicó que los cirujanos directamente involucrados en el alargamiento de extremidades de procedimiento convenidos mejor que aquellos cuya práctica era de naturaleza diferente. Una segunda serie radiográfica contenía radiografías con un índice de cicatrización como satisfactorio y 12 con un índice de cicatrización ósea como deficiente. Estas radiografías se digitalizaron y un estudio interobservador mostró una concordancia del observador significativamente mejoraba si se realizaban imágenes. Ninguna característica se asoció con un 100% de probabilidad de un resultado satisfactorio, pero ciertas apariencias de regenerado se asociaron con un mejor índice de curación que otras. El alargamiento exitoso de la extremidad requiere de una evaluación radiológica seriada de la progresión de la curación del hueso del regenerado. Sin embargo, no existe un sistema de clasificación radiológica que muestre cómo debe progresar el regenerado durante el tratamiento en adultos. El estudio tuvo como objetivo abordar esta necesidad. Se estudió una serie de radiografías en 92 pacientes, 125 segmentos que habían sido sometidos a un alargamiento óseo. Se desarrolló una clasificación radiológica de la osteosíntesis basada en la formación del callo y las características radiográficas que ocurren en la osteotomía y en la extracción del fijador. Este sistema de clasificación utilizó tanto la forma como el tipo de característica para condensar y registrar la información radiológica, pero el tipo de característica por sí sola fue suficiente para predecir el resultado. La concurrencia y reproducibilidad del sistema de clasificación se probaron mediante estudios de los observadores e interobservadores, el grado de repetición consistente y acuerdo entre los observadores sugiere que el sistema de clasificación es confiable, reproducible y por lo tanto su uso debería ser sólido. Este sistema de clasificación proporciona información sobre la osteogénesis, permite evaluar el proceso de curación del hueso en comparación con un patrón de curación exitoso. Por lo tanto, se puede predecir problemas potenciales y realizar cambios clínicos para mejorar los resultados. La clasificación se puede simplificar para hacerla más apropiada para el uso clínico. Se compararon múltiples técnicas de imagen con la histología y las propiedades de las pruebas mecánicas de la serie experimental de 65 perros sometidos a alargamiento de tibia unilateral usando un fijador externo y lísero de 2 anillos. Los sitios de la corticotomía de tibia a diferentes periodos de latencia y tasa de distracción para comparar la cuantificación de la técnica de imagen y los resultados variables. Estos métodos de imágenes también se probaron clínicamente en pacientes y se compararon con la experiencia de otros. Se tomaron radiografías convencionales estandarizadas con unas cuñas escalonadas de aluminio para la radiografía digital antes de la operación y luego semanalmente hasta el final de la fase de distracción, luego quincenalmente hasta el sacrificio. Los criterios utilizados para evaluación radiográfica fueron: primero, momento de la primera formación de hueso nuevo, apariencia inicial del hueso nuevo débilmente radiodenso dentro del espacio del alargamiento. 2. Momento del primer callo puente, primer callo radiodenso que se conecta con los extremos óseos distraídos. 3. El tiempo de la primera cortical, radiodensidad periférica que conecta los extremos óseos con la cortical igual que la cortical adyacente en espesor. 4. Momento del primer canal. El canal medular inicial apareció en la zona de alargamiento y estaba rodeada de corticales en todas las superficies. Si persistía una radiolucencia transversal dentro de la zona osteogénica en el día 77, se presumía que había una pseudoartrosis. Si los alambres transóseos se arqueaban hacia el centro del fijador de la radiografía y no mostraban espacios en los extremos óseos después de la distracción, con un callo de puente temprano se diagnosticaba una consolidación prematura. Se utilizó índice de curación ósea, que ya sabemos que es el tiempo de tratamiento por centímetro de hueso nuevo, para comparar la producción de hueso. La etapa experimental del estudio se utilizó un mapa de isocontorno mejorado
con color por computadora para delinear el registro de interés que correspondía al 40% de la región de mayor captación. El número promedio de conteos por píxeles dentro del sitio del regenerado se comparó con las mediciones de control de la pierna opuesta y del tejido blando adyacente. En la etapa experimental del estudio se utilizó esto, se hizo un análisis de la fase de flujo promedio. Este dato es muy interesante porque en el área de distracción se aumentó en un 800%, alcanzando un máximo en la segunda semana de distracción y disminuyendo progresivamente a 600 en la tercera semana, 500 en la cuarta semana y alcanzando una meseta del 300% hasta el sacrificio en la semana 17 del posoperatorio. A una tasa de distracción de 2 milímetros por día, es decir, 2 veces lo normal, pasó lo siguiente: el flujo sanguíneo local disminuyó significativamente cuando se alcanzó el espacio crítico. Entonces, aquí viene la enseñanza que una tasa de distracción de 2 milímetros, es decir, 2 veces de lo normal, el flujo cae. Estudios y evidencia científica. Entonces, tenemos este estudio radiológico que trabajan en conjunto con los cirujanos ortopédicos para evaluar la progresión de la cicatrización ósea e identificar los posibles problemas durante la reconstrucción. La evaluación precisa y la identificación del progreso de la cicatrización o las complicaciones son fundamentales para utilizar los resultados exitosos de los pacientes con osteogénesis por distracción o injerto óseo. Por lo tanto, los radiólogos deben comprender los conceptos fundamentales detrás de la técnica quirúrgica reconstructiva para poder proporcionar una evaluación radiológica postoperatoria precisa. Los casos de discusión dentro de esta revisión tienen como objetivo proporcionar ese conocimiento fundamental. Los objetivos más importantes de la osteogénesis por distracción en el momento de retirar el fijador, se han probado varios métodos, como la apariencia radiológica del callo y la evaluación de la densidad del material, pero ninguno ha adquirido un estatus de estándar de oro. El propósito de este estudio fue desarrollar otro método objetivo de evaluación de la rigidez del callo para evaluar a los médicos a tomar la decisión más importante cuando van a hacer esto, que es retirar el fijador o no. Materiales y métodos. Se realizó un estudio de 70 pacientes, compararon la distracción, el índice de mayor píxel, y estos cocientes se calcularon en el momento de retiro del fijador y se utilizó un coeficiente de correlación de Pearson para mostrarlo. Entonces, a mí de todos fue el método que más me gustó. Durante el alargamiento de una extremidad sobre un clavo intramedular, las decisiones sobre la extracción del fijador externo y la carga de peso depende de la cantidad de callo que se observa en la radiografía en el alargamiento. Sin embargo, este método es una evaluación subjetiva y objetiva de la cantidad de callo que probablemente minimizará la ruptura del clavo o el tornillo y la refractura pues después de retirar el fijador. Preguntamos entonces cuántas corticales de la corticalización completa del hueso recién formado en el área de alargamiento se necesitan para permitir la extracción del fijador y permitir la carga completa, y cómo determinarlo radiográficamente la etapa cicatrización. Entonces se revisaron retrospectivamente 17 pacientes, 34 alargamientos que se sometieron a esto, y la ganancia de longitud fue aproximadamente entre 7.2 y 3.4, y se determinaron la proporción del valor de píxeles por cada radiografía. Recuerden que las radiografías son digitales y se puede hacer el método de la fotografía. No hubo rotura de clavos, se permitió una carga parcial con muletas. La proporción del valor de los píxeles puede ser un parámetro objetivo para la medición del callo y puede proporcionar pautas para el momento de la extracción del fijador externo. No podemos determinar a partir de nuestros datos limitados el valor mínimo de píxeles en cuanto a las corticales para hacer la extracción segura, pero pues se puede decir que por lo menos no se asociaron a refracturas. Entonces aquí es donde usted puede ir a utilizar un método comparativo individual de cada paciente, y es que usted toma el valor en píxeles de un segmento de hueso sano dentro de la extremidad del paciente y lo compara con el que se ha hecho el regenerado. En este estudio, el objetivo fue evaluar los patrones de callo observados en el alargamiento femoral sobre un callo intramedular, luego la clasificación de Lee en cuanto a la forma y el tipo, y predecir el resultado durante el uso del clavo, el periodo de fijación externa y sus complicaciones.
Entonces, en este estudio, cada radiografía se estudió en cuanto a la forma del callo, el tipo, la característica, la densidad del callo, valores de píxeles, y se probó la concurrencia y la reproducibilidad de la clasificación mediante estudios entre observadores, y los patrones de callos se compararon con las imágenes de tratamiento para evaluar cómo fue la correlación entre el resultado. La longitud media fue de 4.5 centímetros, con un rango que iba entre 2 y 8. El índice de uso del fijador externo fue de 21.68. El índice de consolidación de distracción fue de 48.49 días por centímetros. Se observó callo fusiforme en 3 casos, cilíndrico en 7, lateral en 5. La vía homogénea tuvo de distracción fue del 43.7 que la vía hematógena. El valor de píxeles del callo mostró un aumento gradual de la densidad hasta la semana 20-24, y luego la densidad disminuyó gradualmente durante las siguientes 8 semanas. Volvió a aumentar después de la 32 y nuevamente disminuyó gradualmente, y fue comparable al hueso normal adyacente entre las 44 y 48 semanas. Nuestros resultados sugieren que la clasificación de Lee se puede aplicar satisfactoriamente para los procedimientos de alargamiento sobre clavos intermedulares. El patrón radiológico, el valor de píxel del regenerado, puede correlacionarse con el resultado clínico y puede ser de ayuda para el valor pronóstico del cirujano. Esto fue publicado en el Journal Orthopedic en el 2011. Entonces, esto de verdad que me ayudó muchísimo. Aquí en este estudio se hace para el seguimiento de los procesos de regeneración ósea. La instrumentación de la fijación es una técnica cada vez más común para medir indirectamente la evolución de la formación de hueso, en lugar de mediciones ex vivo o las técnicas tradicionales in vivo como la radiografía. Entonces, las mediciones permitieron hacer de que este método fuera más eficiente. Algunos casos clínicos de un paciente con una fractura segmentaria infectada de la tibia en el tercio medio, acortamiento, fractura segmentaria también casi que al mismo nivel del peroné, e inicia una técnica de Masquelet que queda en medio de esto. El paciente difícilmente hace apoyo, entonces cambiamos una estrategia de transporte bifocal convergente empleando fijación externa circular, y por supuesto hacemos una evaluación del regenerado en las fases iniciales con ecografía de ambos focos a nivel proximal y distal, y esto nos permite hacer un ajuste a nivel de la velocidad del regenerado. Aquí un alargamiento de tibia con clavo endomedular en un paciente con un acortamiento del lado izquierdo. Se hizo un crecimiento guiado del lado derecho para tratar de detener un poco, pero no se logró mayor cosa. Aquí tenemos la alargamiento intramedular con un clavo precise. Lo mismo, hacemos una evaluación del regenerado con el ecógrafo, y entonces aquí sabemos si vamos a regular la velocidad o le vamos a mermar. Esta es la evaluación clínica en el consultorio, y esta es la fase inicial que les hablaba yo, en donde uno puede utilizar el regenerado evaluado con el ecógrafo para poder determinarlo. Miren, ahí se logra ver parte de la corticalización, y llevamos esta separación, y este es el estado clínico del paciente, en el cual ya se apoya su extremidad, cada vez consolidando más. No hubo necesidad de ninguna clase de reintervención ni nada. El paciente fue haciendo su regenerado completamente. Tiene una buena función de su rodilla, flexión, extensión, salto con carga y todo, y lo hace apropiadamente. Entonces viene la pregunta, y es: ¿cómo hago la evaluación de los píxeles en el consultorio? Entonces volvemos al caso clínico del paciente que les dije. Tomas un segmento del hueso sano y aquí le haces la táctica, y aquí está el segmento del hueso del regenerado. Haces la prueba del inspector utilizando el computador. En este caso yo utilizo un Mac.
¿ya? Y me está dando una información que tiene 64 píxeles de ancho y 145 de largo, y esta multiplicación da un área de 9280 píxeles, que ahí mismo te lo está arrojando. Y entonces este es el segmento del hueso sano, y aquí está el segmento del regenerado, que muestra 117 de ancho y 212 de largo, con un área que dice 29.984. Si nos damos cuenta, en la medida que el valor es menor, el paciente tiene más características de hueso sano, y en medida que el hueso está asociado a colores negros, entonces el índice da más alto. Usted aquí podría hacer una regla de 3 y podría hablar de porcentajes inclusive. En este caso, el alargamiento de fémur, lo mismo, del regenerado utilizando el método ecográfico, y logramos el regenerado apropiado a nivel del hueso con una buena corticalización. Muchas gracias por su gentil atención. Espero que este método de los píxeles les sirva mucho en su evaluación clínica de sus pacientes, y evitar evaluaciones subjetivas que realmente no nos llevan a una buena toma de decisión. Muchas gracias.